Saludos a todos. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos los que nos están viendo por diferido y muchas gracias a todos aquellos que se están conectando. Esta noche vamos a abrir un paquete que nos acaba de llegar. Estamos muy emocionados. El paquete me llegó desde la mañana. Si es lo que creo que es, pues es algo muy interesante lo que vamos a abrir esta noche. Aquí tenemos el paquete. Si es lo que creo que es, tardó 3 meses en llegar de este lado de donde me encuentro. Vamos a abrir lo que es este paquete y vamos a descubrir qué es lo que encontramos dentro. Y si es lo que yo pienso que es, vamos a ver qué encontramos en este libro o en esta Biblia de estudio. Vamos a estar comentando las características y las primeras impresiones acerca de este libro. Y quiero que sea algo más que solamente un unboxing, sino que vamos a consultar inmediatamente esta literatura. Si es la Biblia de estudio patrística, la Biblia que tiene 2 meses que solicité esta Biblia y que apenas me está llegando. Si es la Biblia de estudio patrística, vamos a consultar un pasaje un poco controversial. El pasaje es Mateo 1:25 y vamos a buscar en la Biblia patrística qué es lo que los padres de la iglesia enseñaban acerca de la virginidad perpetua de María. Yo sé de que hablar de patrística, hablar de padres de la iglesia, en muchas ocasiones hay una división entre si nos estamos convirtiendo al catolicismo, pero realmente es una herencia que nosotros tenemos como cristianos y que muchas veces nos han despojado esa herencia de los padres de la iglesia. Sin embargo, vamos a consultar realmente si nos hablan los padres de la iglesia acerca de la virginidad perpetua de María. Y yo sé que este es un tema muy discutido. De hecho, en el canal comentaron acerca de esto, de que realmente los que conformaron esta Biblia de estudio son protestantes. Sin embargo, entre los integrantes de la redacción y editores de esta Biblia de estudio se encuentra uno de los más destacados teólogos católicos, que es Javier Picasa, quien también editó un diccionario católico de editorial Verbo Divino. Entonces, a veces por desconocimiento, a veces juzgamos las publicaciones, y esto es algo que hemos encontrado, tanto comentarios positivos como comentarios negativos. Protestantes que se rehúsan a leer la patrística, católicos que se rehúsan a que los protestantes estén consultando a los padres de la iglesia. Entonces, estando estos dos extremos, sin embargo, la Biblia patrística es algo acertado que realmente la editorial CRIE nos está ofreciendo para conocer esa riqueza acerca de la interpretación de las escrituras por medio de los padres de la iglesia, que de hecho en el magisterio y en el catecismo católico consideran una fuente de autoridad a los padres de la iglesia. Entonces vamos a revisar este paquete que nos llegó y vamos a estar consultando qué es todo lo que nos ofrece esta Biblia de estudio patrística, si es lo que yo pienso que es, aunque yo creo que es, porque hace mucho que abandoné los libros físicos y me centré más a los libros digitales. Al final de este unboxing de esta Biblia de estudio patrística, vamos a leer ese versículo tan polémico y vamos a ver si encontramos algo que nos dicen los padres de la iglesia. Sin embargo, también vamos a consultar también este libro, Los primeros cristianos, de César Vidal, que es un estudio histórico, crítico y académico del primer siglo de la iglesia cristiana.
o las comunidades cristianas emergentes. Y vamos a ver también una nota de uno de los padres de la iglesia acerca de la virginidad perpetua de María, porque esto es un dogma de fe y solamente podemos respetar el dogma. Y sin embargo, en algunas ocasiones argumentamos, es que los padres de la iglesia adoraban, había una adoración mariana con los padres de la iglesia, pero realmente es eso lo que enseñaban los padres de la iglesia. Vamos a consultar estas dos literaturas y nos vamos sin más ni más, vamos a abrir este paquete. Estoy muy emocionado porque tiene 2 semanas, no, ¿cuál 2 semanas? 2 meses que solicité este libro, pero debido a las condiciones en las cuales nos encontramos de este lado, no me vaya a pasar que estoy cortando el libro. Vamos, como dice nuestro amigo Richard, vamos a utilizar la violencia. No, aquí no utilizamos la violencia. Esta es la Biblia de Estudio Patrística. Es la edición de pasta dura. Realmente le pusieron Judex. Bueno, aquí tenemos la Biblia de Estudio Patrística. La verdad es una Biblia hermosa realmente. Yo la pedí en pasta dura porque a mí me gustó. A mí en lo personal me gustó la pasta dura. Miren esos detalles. A mí me gustó la versión en tapa dura porque realmente es bellísima. Miren la portada. Entonces, esta es la Biblia patrística que nos acabó de llegar en la mañana. Yo estaba ansioso por abrir lo que es la Biblia de Estudio Patrística. Sin embargo, aquí estoy con ustedes. Quiero que vean. Me parece hermosa esta Biblia. Yo la solicité en pasta dura. La verdad, en estos momentos que la tengo en la mano, pues es agradable a la vista, también al tacto. La verdad, Editorial CRIE se lució con la salida de este libro. No solamente es académica, es crítica, usa las ciencias bíblicas, sino que realmente fueron elaborados por editores realmente eh, especialistas en su campo, pero sin embargo, con el diseño del libro, la verdad sí, ahora sí me quedo sin palabras ante esta Biblia, la edición de esta Biblia, el diseño, la imagen, la portada, en tapa dura. La versión de Simi Piel y la piel se me hacen eh, un poco cuadrada, eh, un poco triste se ve la versión de la Biblia de Estudio Patrística en edición Simi Piel y Piel. De hecho, yo tengo la Biblia de Estudio del Mensaje Profético. Bueno, ahorita no lo tengo a la mano. Déjeme ver si es por acá. Este es la Biblia de Estudio del Mensaje Profético y Escatológico.
Esta sí la compré en edición semipiel porque me pareció bellísimo el diseño. En un momento saco la Biblia de estudio. Quiero que vean el diseño. Realmente está hermoso. El diseño de la Biblia de estudio del mensaje profético y escatológico de editorial CRIE en versión semipiel. Sin embargo, a mí no me gustó y no me agradó la versión en semipiel de la Biblia de estudio patrística. Yo creo que muchos les gustó más la versión en tapa dura. La versión en tapa dura es más hermosa, los dibujos, las características, y aún parece una Biblia manual. Realmente no es tan grande como uno pensaría que es. Quiero que vean. Quiero que vean el diseño, quiero que vean las letras. Las letras son bellísimas. Entonces, esta es la Biblia de estudio patrística, la sabiduría del cristianismo antiguo, algo muy acertado por editorial CRIE. Tiene el índice del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, tiene apéndices con artículos especiales que realmente yo realmente me animé a adquirir este libro porque realmente la voy a utilizar. De nada sirve estar comprando libros, comprando Biblias de estudio si no lo vamos a leer. Esta Biblia la adquirí porque quiero leer los artículos especiales. Me parece que son entre 50 a 60 artículos especiales acerca del cristianismo antiguo. La versión que se utilizó para esta Biblia de estudio, es la Reina Valera revisada, que es la Reina Valera del 77. Es una versión académica, es una versión revisada. Y esto es algo que también la editorial ha acertado en cuanto a esta versión. Tenemos la Biblia Reina Valera 60, que es muy importante, creo yo, para el mundo cristiano de habla hispana. Sin embargo, la Reina Valera del 77, hay una revisión en algunos casos de traducción. Y lo que a mí me gusta demasiado de la Biblia Reina Valera 77 es que nos marca entre paréntesis aquellos versículos espurios o aquellas interpolaciones o aquellos versículos que hay duda en cuanto a si pertenecieron al texto original, ya que los manuscritos más antiguos no se encuentran. Entonces utilizan esa versión, la Reina Valera 77, muy acertado. La sabiduría del cristianismo antiguo tiene un preludio a las fuentes, escrito por José María de Rus, editor general de Biblias de estudio de editorial CLIE, que realmente es una persona preparada en su campo. Nos habla de las fuentes. Tenemos un prólogo primo o prólogo primero, que es escrito por Eliseo Vila. Tenemos un prólogo segundo, escrito por Justo L. González, que es autoridad en cuanto a la historia de la iglesia. Yo creo que todos los que han pasado por un seminario bíblico se han topado con sus grandes obras de Justo L. González. Tiene su libro Historia del Cristianismo. Al principio me parece que eran varios tomos y actualmente hay un solo tomo. Entre los libros destacados de Justo L. González nos encontramos lo que es Historia del Pensamiento Cristiano, que realmente es un libro académico y que nos habla acerca de la teología histórica. Y tiene varios otros libros interesantes, pero realmente él es autoridad en historia.
Él es el autor del segundo prólogo, que se llama Cristocentrismo de la exégesis de los padres de la iglesia. Y esto es algo acertado en el prólogo de estos editores, ya que cuando empezaba a argumentarse la salida de la Biblia de estudio patrística, muchos vieron con malos ojos lo que es esta obra, argumentando de que los padres de la iglesia utilizaban el método alegórico, aunque sí es cierto, la mayoría utilizaban ese método alegórico, pero no todos. Tenemos la escuela de Antioquía, que utilizaban el método histórico, literal, crítico. Y esto es algo muy acertado porque realmente lo que defendían los padres de la iglesia era la divinidad de Cristo, la cristología, la exégesis centrado a la figura de Cristo. Y nosotros heredamos muchas cosas de los padres de la iglesia, aunque en algunas ocasiones suframos de amnesia histórica. Cuando encontramos libros o cuando encontramos referencias de ver a Jesús en el Antiguo Testamento, eso se lo debemos a los padres de la iglesia. Y es una tradición y es algo que nos ha marcado desde el desarrollo hermenéutico. Y de eso se trataba, más que nada, eh, la exégesis de los padres de la iglesia. No puedo comentar más porque no he leído los prólogos. Espero más adelante ponerme al corriente con los prólogos. Tiene un prefacio de la Reina Valera. En este prefacio de la Reina Valera explican la historia de la versión 77, la cual utiliza la Biblia de estudio patrística. Nos habla acerca de hallazgos de manuscritos más antiguos y eso es algo muy bueno. Entonces, después de los prólogos y de las introducciones, tenemos lo que es el Antiguo Testamento, Génesis, el primer libro. Y quiero que vean algo interesante. Esta Biblia de estudio no tiene desperdicio. Miren todas las notas de estudio. Tiene más de 12,000 notas de estudio. La parte superior es la parte donde se encuentran los versículos y la parte de la línea para abajo se encuentran todos las notas de estudio. Tiene demasiadas notas de estudio. Esto es algo increíble, es algo que realmente, en lo personal, si es una Biblia de estudio, tiene que contener realmente contenido de estudio. El editor José María de Ruz ya ha explicado esto, de que Editorial CRIE trata de sacar Biblias para el estudio. ¿Qué quiero decir? En el mercado abundan muchas Biblias de estudio que son interpretaciones de cierta línea teológica. Y, por ejemplo, la Biblia de estudio MacArthur, solamente vamos a encontrar las interpretaciones y de la línea teológica de MacArthur. La Biblia de estudio Scofield, que solamente vamos a encontrar esa línea de teología y esa línea de pensamiento. La Biblia de estudio Diario Vivir, y me parece que hay otra que es Pentecostés. Entonces, esas Biblias son Biblias de estudio, pero estas Biblias que sacó Editorial CRIE son Biblias para el estudio, porque te brindan las herramientas necesarias para realizar exégesis. Y algo que tiene muy acertado lo que es la editorial, algo que tiene muy acertado la editorial es que es la única, escúchenme bien, es la única Biblia de estudio enfocado a la patrística. No existe en el mercado algún otro
alguna otra Biblia de estudio centrada en la patrística en español. En inglés sí existen varias, pero en español no existe algo como esta. Y escúchenme bien, otra de las opciones o por las cuales yo prefiero las Biblias de estudio de Editorial CRIE es que te divide las notas de estudio temáticas. Es decir, la Biblia de estudio ha dividido sus notas en notas proféticas, notas contextuales, notas doctrinales, devocionales, filológicas, exegéticas y teológicas. Quiero que vean estas. Estas son los iconos que tienen las notas o la clasificación de las notas de estudio que encontramos en esta Biblia. Tenemos las notas proféticas, que es el símbolo de un shofar. Cuando nosotros estamos leyendo lo que es nuestra Biblia de estudio patrística, y si encontramos el shofar, nos está dando información acerca de versículos que hablan acerca de la profecía. Tenemos notas contextuales, que el símbolo es un planeta o es el mundo, que nos habla acerca de aspectos contextuales. Recordemos de que la Biblia se escribió en otro tiempo y en otra época con antecedentes culturales diferentes. Entonces aquí vamos a encontrar las notas contextuales y eso es algo que nos ayuda para no estar inventando doctrinas. Tenemos las notas doctrinales que nos hablan acerca de las doctrinas esenciales del cristianismo. Sin embargo, aquí quiero argumentar algo también interesante en esta nota. Es que realmente la Biblia de estudio de Editorial CRIE no tiene inclinación teológica por alguna denominación. Recordemos de que la Biblia de estudio MacArthur es de línea reformada. Sin embargo, aquí vamos a encontrar si existen diferentes tipos de interpretaciones teológicas o problemas de interpretaciones teológicas. Lo único que nos va a presentar la Biblia de estudio es las diferentes posturas. A veces hay hasta 4 o 5 posturas diferentes acerca de aspectos teológicos. Te las va a presentar sin inclinarse a ninguna de ellas, sino ponerte los argumentos que dicen estas corrientes teológicas. Y ya depende de cada uno de nosotros aceptar los argumentos o contraargumentos de cada una de las posiciones teológicas. Y esto es algo sano, porque al final de cuentas estás estudiando tu línea teológica, pero también estás conociendo otras líneas de pensamientos e interpretaciones teológicas acerca de ciertos textos que encontramos en las escrituras. Tenemos también las notas devocionales. Recordemos de que al estudiar la Biblia podemos acercarnos de diferentes maneras y principalmente de forma devocional. También no podemos rechazar también esa forma de interpretar la Biblia. Tenemos las notas filológicas. Esto es algo acertado y es algo que solamente Editorial CRIE ha puesto en sus Biblias de estudio. Yo sé que otras Biblias de estudio tienen algunas notas acerca de los idiomas originales. Sin embargo, lo que tiene las notas filológicas es que te muestra realmente donde hay problemas interpretativos o de traducción. Entonces te expone sin estar buscando otros libros. Automáticamente cuando se encuentra una nota filológica te explica acerca de los idiomas originales, si hay un problema de traducción, hay un problema de crítica textual, hay otras formas de traducir lo que es el texto. Y entonces automáticamente ya tenemos ahí una alarma que nos hace disparar a nuestra exégesis. Y cuando descubrimos esa nota filológica, podemos abordar también buscando más información en otros libros, pero siempre y cuando
ya nos marcó la referencia a la Biblia de estudio en la nota filológica, que ese texto tiene un problema interpretativo, un problema de traducción, un problema lingüístico o una característica lingüística que nos ayude a interpretar lo que es el texto bíblico. Tenemos notas exegéticas y las notas teológicas. Las notas teológicas me parece que es un icono nuevo. Me parece que ha de hablar acerca de aspectos teológicos importantes en los padres de la iglesia. Entonces, estas son unas de las características que tiene esta Biblia, pero eso no es todo. Toda la Biblia tiene notas, tiene demasiadas notas de estudio, tiene un separador, aquí tenemos un separador, me parece que la Biblia Semipiel tiene 2 separadores. Otra característica especial de esta Biblia de estudio es que vamos a encontrar lo que son los artículos especiales no regados en cuanto al texto ni a las notas, sino que hasta el final vamos a encontrar lo que son los artículos especiales que realmente valen la pena. Tiene las palabras de Jesús en rojo. Realmente yo, en lo personal, no me gustan las letras de Jesús en rojo, pero hay muchas personas que les gusta lo que es las palabras de Jesús en rojo. Entonces tenemos todo eso y hasta el final tenemos artículos especiales. Ya vamos a los artículos especiales, vamos a analizar qué encontramos en los artículos especiales, que realmente no tiene desperdicio este libro. La letra es muy legible, no es tan grande ni tosca. Los que tienen la Biblia de estudio Matthew Henry en tapa dura saben que es un poco más gruesa. Tiene un primer artículo hablándonos acerca del arrianismo, escrito por Francisco La Cueva, quien fue un ex católico. Francisco La Cueva fue un ex católico que renunció a lo que es la fe católica. Me parece que era sacerdote y manejaba perfectamente los idiomas originales, el hebreo, el griego. Es el maestro del exégeta Samuel Pérez Millo, que es el autor del comentario exegético del Nuevo Testamento griego, que son en varios tomos, que realmente son buenísimos esos libros. Yo creo que es lo mejor que tenemos en habla hispana acerca de los comentarios del Nuevo Testamento. Entonces, también Samuel Pérez Millos está haciendo una, una teología sistemática e histórica en varios tomos y tomos casi de 1200, 1500 páginas. Entonces, Francisco La Cueva nos va a hablar aquí acerca del arianismo y toda la historia y cómo afectó esa corriente de pensamiento. Tenemos otro artículo escrito por Michael Graber, que no lo conozco, pero es experto también. Su artículo nos habla acerca de la autoridad canónica dada a la Septuaginta. Interesante esto porque realmente la versión que se utilizaba en la antigüedad era, o la que mayor utilizaba el cristianismo primitivo, no era el texto hebreo, era la versión de la Septuaginta. Es más, varios autores del Nuevo Testamento citaron de la Septuaginta y no citaron del texto hebreo. Entonces aquí nos va a hablar acerca de la Septuaginta. Y yo sé que hay mucho desconocimiento acerca de la Septuaginta como la Biblia que utilizó el cristianismo antiguo y que en algunas veces hasta rechazamos de que realmente haya utilizado la Septuaginta.
y que preferimos la versión hebrea, pero sin embargo la versión hebrea casi casi nos fue colocada en la tradición cristiana debido a los conflictos entre la Iglesia Católica y los problemas que tenía Lutero también. Y recordemos de que Lutero tenía libros favoritos aún dentro del Nuevo Testamento. Si fuera para Lutero, el libro de Santiago hubiera desaparecido de su versión. Entonces tenemos aquí este artículo que realmente es interesante que los coloquen acá. Lo que es la autoridad conocida dada a la Septuaginta. Y yo siempre he dicho, ya se nos está acabando el café. Y yo siempre he dicho, la iglesia primitiva no usaba la Reina Valera. En muchas ocasiones caemos en una adoración a la Biblia Reina Valera, pero sin embargo la antigüedad no utilizaban la Reina Valera, utilizaban la Septuaginta. Tenemos un artículo especial acerca del bautismo. Y es un artículo largo de 3 páginas. Dave Backhauser Tyler, de su libro de historia de la iglesia primitiva. Y esto es algo muy bueno también en cuanto a cómo era el bautismo en la iglesia primitiva. Recordemos de que está dividido los unicitarios y los trinitarios, cómo deben de bautizar, en nombre de Jesús o en nombre del Hijo, del Padre, del Espíritu Santo. Tenemos que regresarnos a las fuentes y ver cómo lo hacía el cristianismo primitivo. Y nos vamos a sorprender en muchas ocasiones. Esto yo creo que viene más entre los conflictos entre el catolicismo y el cristianismo protestante, como los apologetas o apologistas discuten en que si es correcto la forma de bautizar de la Iglesia Católica Romana y Apostólica o la forma en que se bautiza la Iglesia Protestante acerca de la inmersión. Sin embargo, en el siglo I ya había un manual llamado la Didache, creo que así se pronuncia, y que ese manual fue el manual de la liturgia antigua. Y en ese manual habla acerca del bautismo, acerca de 3 formas de realizarse el bautismo. Y entre una de las formas es por aspersión, me parece que así le dicen o así se llama. Y entonces la Iglesia Católica Romana toma de esa tradición acerca de la aspersión, que también la Didache era una forma en la cual en la antigüedad se realizaba de 3 formas. No había discusiones como yo creo hoy en día hay tantas discusiones en las formas de hacer las cosas. Y esto porque realmente la Biblia exactamente no dice textualmente cómo se debe realizar. Todo esto lo debemos a los padres de la iglesia, a estos escritos del siglo I, siglo II, que eran utilizados en la iglesia primitiva, pero que con el tiempo, después del desarrollo del canon del Nuevo Testamento, perdieron cierta importancia y no ingresaron al canon del Nuevo Testamento. Y todos sabemos al final de que la iglesia, la gran iglesia católica, en esos cismas históricos hay divisiones, y entre ellas el cristianismo protestante, que abraza la sola escritura y rechaza todo lo que es tradición. Bueno, yo ahí no me voy a meter en problemas acerca de la tradición. Sin embargo, aquí tenemos el artículo acerca del bautismo en la antigüedad, que yo quiero pensar que habla acerca de la Didache también. Tenemos un artículo que se habla cómo aprendía la iglesia primitiva de la palabra, es decir, de la tradición oral, que posteriormente, pues, la iglesia protestante rechazó esa tradición, escrita por Caterine González. Interesante.
que hay una autora femenina. Tenemos un artículo acerca de la creación, escrito por el erudito, el célebre y el gran maestro Javier Picasa, quien es el que escribió el curso de teología patrística de Editorial CRIE, que para mí, cuando yo leí ese libro, ya lo estoy empezando a leer este año, lo que es el libro de estudio, el libro de teología patrística, curso de teología patrística, el primer capítulo donde habla de la carta de Clemente me parece fantástica, realmente ahí entendí muchas cosas que no entendía de este lado, debido a que muchas veces yo creo que nos falta esa parte de formación acerca de los padres de la iglesia y nos dejamos llevar por estas discusiones interminables entre católicos y protestantes. Entonces, este artículo de la creación es escrito por Javier Picasa. Y algo interesante, aquí tenemos los credos de la iglesia. Credos de la iglesia cristiana, el artículo 1, el credo de los apóstoles, el credo niceno, el credo niceno-constantinoplano, tenemos el credo de Calcedonia. Y esto es algo bueno porque desconocemos en muchas ocasiones lo que son los credos. Y cuando hablan de credos, a veces es como, no, eso le pertenece al catolicismo, pero realmente era lo que creían los primeros cristianos del siglo III. Y es lo que llegó a formar lo que es el desarrollo posterior hermenéutico interpretativo acerca del cristianismo. Recordemos de que no existía cristianismo evangélico, no existían protestantes. Entonces, esto era lo que, estos credos son los que creían esos primeros cristianos y se lo aprendían de memoria. Y es algo interesante cómo estos credos parecen ser redactados también en tipo poético para que se pueda aprender fácilmente. Entonces tenemos el credo de la iglesia cristiana, tenemos el credo niceno, tenemos el credo niceno constantinoplano, tenemos el credo de Calcedonia, tenemos otro artículo que es el artículo llamado Cuerpo por Javier Picasa, tenemos Decálogo en los escritos de San Agustín, tenemos el artículo División de Preceptos, tenemos el artículo Donatismo, escrito por Francisco La Cueva. Tenemos un artículo que nos habla acerca de la duración de la estancia de Israel en Egipto, que ya hemos discutido en algunos programas si es histórico, es literario, es teológico. Aquí vamos a ver qué es lo que pensaban los primeros cristianos y los padres de la iglesia. Tenemos el artículo del pecado de la esclavitud. Tenemos el problema genealógico, tenemos en Mateo y Lucas 2 genealogías. Tenemos el artículo del sustento de predicadores. Tenemos el artículo Elogio del profeta Isaías, escrito por Juan Crisóstomo. Parece que hay artículos también escritos por o extraídos de algunos artículos de estos padres de la iglesia. Las emociones en el cristianismo preniceno. Interesante. Escrito por Jesús Zamora, que es doctor en historia antigua. Entonces, esta Biblia de estudio realmente no hay desperdicio. Es una Biblia de estudio sin igual. La clasificación de notas, la clasificación de las notas en diferentes temas, los diferentes padres de la iglesia del siglo I al siglo VI, los artículos especiales que escritos por realmente eh, personas académicas, y eso le da un plus a esta Biblia. Por ejemplo, Jesús Zamora es doctor en historia antigua,
y es muy joven. Yo he visto algunas entrevistas al doctor Jesús Zamora, se ve muy joven, pero eso no quiere decir que sea experto en su materia. Y él nos va a estar hablando aquí acerca de las emociones preniceno, recordando también que hay esta corriente de pensamiento en la cual las emociones influyen en algunas ocasiones más en lo que es el culto cristiano que lo que es realmente una predicación expositiva. Entonces, bueno, no me voy a adelantar, no he leído los artículos, es muy interesante. Tenemos las emociones en el mundo antiguo, también escrito por Jesús Zamora. Tenemos otro artículo que se llama Encratismo por Javier Picasa. Tenemos el artículo Endurecimiento del Faraón. Este es un artículo extraído de una homilía sobre Éxodo de Orígenes de la escuela de Alejandría, que realmente, aunque la historia trató un poco, eh, aunque la historia nos ha abordado acerca de Orígenes como un escritor cristiano, no tanto como un padre de la iglesia, ya que fue condenado también en uno de los concilios como un hereje, pero fue por cuestiones, realmente yo siento que son cuestiones que actualmente hay diferentes líneas teológicas. Antes con estos concilios, realmente había una unidad en cuanto a la conformidad de ciertas creencias, que si se alejaban de cierta línea de pensamiento ortodoxo, ya empezaban las discusiones y los problemas. Entonces, Orígenes es un exégeta, el primer exégeta que escribió una teología, podemos decir una teología sistemática, en su tratado sobre los orígenes. Y entonces aquí tenemos un artículo que habla acerca del endurecimiento del faraón. Tenemos un artículo de enseñanza de las escrituras, debe ser digna de Dios. Es un, es un artículo largo, escrito por Michael Graves, no lo conozco, puede ser interesante. Tenemos un artículo, La escritura dentro del servicio de la palabra, por Catarina González González. Tenemos La escritura en el servicio de la mesa, igual por Catarina González González. Y aquí no sé si, bueno, no desconozco esta información. No sé si es la esposa de Justo L. González. Es interesante que estén los dos en esta Biblia de estudio. Tenemos un artículo de la escritura y patrística, escrita por Javier Picasa. Hay muchos artículos de Javier Picasa. Realmente no consulto tanto el diccionario de Javier Picasa, pero actualmente con el libro de teología, el curso de teología patrística, a mí me fascinó ese libro, me pareció increíble. Si quieren conocer un poco más y adentrarse al mundo de la patrística, sí o sí tienen que adquirir lo que es el libro de Javier Picasa acerca del curso de teología patrística, que es un librazo. Tenemos la formación de la iglesia proto-ortodoxa. Es interesante cómo nos van abordando la formación de la iglesia. Dice N.T. Wright, que es un erudito también en el Nuevo Testamento, que es más difícil explicar los orígenes o el desarrollo de la iglesia cristiana primitiva que el hecho del Jesús histórico. Entonces aquí nos va a abordar lo que es Jesús Zamora, lo que es un artículo de la formación de la iglesia proto-ortodoxa. Tenemos un artículo que habla acerca del gnosticismo, igual por Javier Picasa. Tenemos un artículo, Breve historia de la apologética cristiana antigua.
escrita por Antonio Cruz, también otro estudioso y otro erudito en el campo de las ciencias bíblicas, la exégesis, y quien es el autor de la enciclopedia de los animales en la Biblia, me parece que así se llama, y también tiene varias obras acerca de la apologética. Realmente él tiene varias obras acerca de la apologética. Sacó un libro también actualmente que se llama 100 preguntas sobre Dios, que es un librazo. No he tenido tiempo de leer todo lo que ha sacado la editorial. Yo creo que nos falta tiempo de leer. Es mucha literatura de calidad está aportando lo que es la editorial CRIE. Aunque sí, yo sé que hay muchos detractores. No muchos se sintieron contentos con la salida de esta Biblia de estudio. Entonces tenemos aquí una breve historia de la apologética cristiana antigua por Antonio Cruz, que realmente él es el experto en apologética. Entonces no voy a leer todas. Nos quedan todavía varios artículos. Yo creo que no terminaría hablando sobre... Tenemos un artículo de la Cena del Señor, la Eucaristía y el Agape. Muchos desconocen de que antes de realizarse lo que es la Cena del Señor, había una cena que era la Cena del Amor. Y en el cristianismo antiguo se practicaba también, había muchas cosas que se practicaban en la antigüedad y que posteriormente también debido a los problemas que hubieron acerca de estas famosas fiestas de agape o fiestas del amor, los incrédulos o los no convertidos o aquellas personas que no eran cristianas acusaron a la iglesia en estas reuniones diciendo de que habían orgías dentro de estas reuniones. Es algo interesante cómo se malinterpretó todas estas reuniones, ya que era a puertas cerradas, me parece. Sin embargo, se practicaba lo que era el ósculo santo, que es el beso santo. Se besaban hombres con hombres y hombres con mujeres, y así respectivamente era un beso santo. No había nada de maldad, pero recordemos de que nosotros como seres humanos, quieran o no, siempre habrá algo de maldad, aunque digamos que estamos en Cristo, todos somos pecadores. Entonces, debido a esas fiestas que se organizaban, los enemigos de la iglesia argumentaban de que en esas fiestas habían orgías. Pueden leer en el libro de Historia del Pensamiento Cristiano de Justo L. González, aborda este tema. Y entonces, debido a eso, se dejó de realizar lo que son las fiestas de agape. De hecho, Pablo condena acerca de esta situación. Cuando nosotros leemos en las cartas paulinas acerca de Pablo diciendo de que unos se alimentaban mejor que otros, no estaban hablando acerca de la Santa Cena, estaban hablando acerca de estas reuniones de agape, que posteriormente ya se dejó de practicar en la iglesia debido a los problemas. Y también el beso santo ya se dejó de practicar. Eh, en lugar de realizarse el beso santo, se cambió al saludo de manos. Por eso es cuando uno es nuevo o cuando ingresa a una comunidad cristiana, lo primero que se saludan es de la mano y se dicen hermanos, que eso fue lo que vino a cambiar lo que es el beso santo. Y es una tradición que tenemos hasta la actualidad, el saludo de mano entre hermanos. Tenemos un artículo interesante, miren. Tenemos la didache o enseñanza de los apóstoles. Y esto es algo interesante. Tiene todo la didache, que es un manual eclesiástico utilizado en el siglo II acerca de algunas cosas de cómo se deberían realizar en la antigüedad, acerca del bautismo, acerca de la Santa Cena, aún acerca de los predicadores, acerca de aquel que pida dinero, acerca de la palabra, lo tienen que rechazar como un falso profeta. Yo creo que
Si nosotros hubiéramos leído la Didache anteriormente, podríamos ver que ya hasta en la antigüedad se levantaron falsos profetas dentro de la iglesia cristiana y que ellos ya sabían cómo reconocer a estos falsos cristianos o falsos profetas, falsos apóstoles, falsos predicadores, que solamente realizaban esto debido al recurso. Entonces, ¿cuántos problemas nos hemos topado actualmente con personas que se dicen ser profetas, apóstoles, predicadores y que simplemente lo hacen para adquirir algo de recurso? Claro, como dicen algunos, que, que el que predica el evangelio, que viva del evangelio, pero hay ciertas personas que realmente se ven que realmente lo que su Dios es la riqueza y no es realmente el ministerio. Entonces tenemos la Didache y aquí te ahorras comprar la Didache. Se vende por separado lo que es la Didache en un libro pequeño. Aquí ya la tienes. Aquí ya tienes toda la Didache para consultar cómo era este manual eclesiástico del siglo I, siglo II. Y de hecho, la tradición del bautismo de el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo trinitario proviene de la Didache, que probablemente es una tradición que los primeros cristianos se bautizaban de forma trinitaria, independientemente si venía en la Biblia del Nuevo Testamento o en nombre de Jesús, pero posteriormente la misma iglesia cristiana primitiva adquirió el bautismo trinitario. Tenemos más artículos, realmente. Mira, tenemos un artículo interesante, esto me parece bueno. La verdad del texto hebreo frente a la autoridad de la Septuaginta, que muchos, bueno, es un problema demasiado hablar de textos. Entonces, este texto es muy bueno, es por Antonio Carmona. Es padrísimo, realmente estoy fascinado y estoy encantado por esta Biblia que estoy compartiendo con ustedes mis primeras impresiones. Este artículo me parece muy, muy, muy bueno para los estudios críticos históricos acerca de qué Biblia o cómo se utilizaba la Septuaginta en la antigüedad, que muchos argumentan de que no utilizaban la Septuaginta y hay muchos que se sorprenden cómo la iglesia cristiana primitiva utilizaba la Septuaginta. Son una, dos, tres, cuatro hojas, total 7 hojas que habla acerca de esto. Tenemos un artículo especial, la Septuaginta y la comunidad cristiana. Y muchos argumentan de que no, que la Biblia hebrea, que no sé qué, que no sé qué, que no sé lo otro, que los deuterocanónicos nunca lo utilizaron la iglesia primitiva. Sin embargo, en la Septuaginta se incluían los deuterocanónicos. Dice, artículo, la visión de Dios. Bueno, vamos a pasarnos un poco. Tiene un artículo de las 70 semanas, un artículo largo, igual de 7 hojas, 4 hojas, en total 7. Tiene un artículo llamado La lectura oral de las escrituras en la iglesia primitiva, lo que posteriormente se desarrolló en la tradición. Hay ciertas cosas que no podemos entender si no utilizamos la tradición. A mí me costó trabajo entender eso. No soy católico, pero nos brindan evidencias, probablemente de tradiciones antiguas, ciertas narrativas acerca de ciertos personajes bíblicos, por ejemplo, qué pasó con Pablo, con Pedro, cómo murieron, las encontramos en tradiciones y no las encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento.
son bastantes artículos. Yo estoy pasando los artículos, me estoy deteniendo en los que me llaman la atención, pero son bastantes artículos. Me parece que son entre 50 a 60 artículos. Hay un artículo muy bueno, dice, modelos de interpretación en la iglesia primitiva antigua. Y yo creo que aquí responde a la pregunta de que no, es que la iglesia primitiva o los padres de la iglesia utilizan el método alegórico. Sin embargo, no todos los padres de la iglesia utilizaban el método alegórico. También, también utilizaban el método histórico, eh, literal gramático. Entonces tenemos este artículo que nos explica los modelos de interpretación en la iglesia primitiva. También es un artículo largo, unas 6 hojas. Y así hay varios artículos. Yo creo que no terminaría. Ya casi llevamos una hora acerca de esto. Creo que ya no vamos a hablar acerca de Mateo, pero vamos a ver. Todavía no quiero adelantarme. Los que vean hasta el final, yo creo que vamos a grabar esto acerca de lo que propuse al principio. El pelagianismo, artículo de los profetas, es bastante, la verdad, es mucha información. Tenemos un artículo respuesta de la iglesia ante el reto de las herejías en el siglo II. Tenemos otro artículo de la Septuaginta. Entonces aquí podemos ver la importancia que tenía la Septuaginta en la iglesia cristiana primitiva. Ya, ya he visto como 4 o 5 artículos de la Septuaginta. Tenemos artículos de San Agustín, tenemos algunos artículos de padres de la iglesia. Varón y hembra, una sola carne. La Vetus Latina y la Vulgata. Y no solamente tenemos artículos especiales, tenemos, parece que más de 50 artículos que realmente son artículos académicos. Son artículos que realmente valen la pena leer. Realmente vamos a aprender un poco del cristianismo antiguo. Este libro que tengo aquí también es muy bueno. Los primeros cristianos. Hay muy poca literatura que habla acerca del cristianismo antiguo, cristianismo primitivo. Sin embargo, me parece fantástico esta Biblia de estudio que sacó Editorial CRIE, que no tiene desperdicio. Aparte de los 50 artículos especiales, tiene, tiene también biografías, pero no sé en dónde se encuentran las biografías. Bueno, luego lo buscamos. Tenemos también una gráfica acerca de los padres de la iglesia. Aquí nos explica más o menos acerca de cómo es la clasificación de los padres de la iglesia. La verdad me parece fabulosa lo que es esta Biblia. Ya al final, como todas las Biblias de estudio, contiene mapas a color. Y de ahí terminamos. Me parece fantástica, la verdad sí me gustó, la verdad, esta Biblia de estudio. Creo que a mí en lo personal me gusta la historia, y yo creo que con esto vamos a tener un buen tiempo de estudio provechoso. Quiero buscar
esta parte, quiero que vean. Aparte de que tiene artículos especiales, tiene biografías. Contiene las biografías, me parece que no contiene de los 250 padres de la iglesia, padres apostólicos, eh, los 250 autores que utilizaron para las notas de estudio. No tienen las 250, pero sí tienen la mayoría de las biografías de los mayores exponentes de la patrística. Y esto es bueno porque en muchas ocasiones desconocemos en cuanto a estos personajes. eh, y esto nos brinda también la oportunidad de conocer un poco de la vida de estos primeros teólogos. Los padres de la iglesia fueron teólogos. Tenemos biografía de Agustín de Hipona, de Ambrosio de Milán, Atanasio, de Cipriano, Cirilo de Jerusalén, Cirilo de Alejandría, Clemente de Alejandría, Diodoro de Tarso, Clemente de Roma, Eusebio de Cesarea, Dionisio de Alejandría, Dionisio de Areopágita, Filón de Alejandría, Gregorio de Niza, Gregorio de Niacianceno, Hilario de Poitiers, Hermas, Ignacio de Antioquía. Entonces tiene Ireneo de León, Juan Crisóstomo, llamado Boca de Oro, Jerónimo, Orígenes. Orígenes, en lo personal, yo sé que no se debe de hacer esto, pero me siento inclinado un poco a la vida de Orígenes acerca de todo lo que vivió este personaje en la historia. Me pasó algo semejante como él, cómo fue rechazado también por la iglesia. Sin embargo, él siguió enseñando, siguió elaborando escritos, todo. Me parece muy fascinante la vida de estos personajes. Yo creo que la vida de estos primeros cristianos o primeros teólogos también son importantes para el cristianismo actual. Tenemos la biografía de Marción, que es uno de los herejes de la iglesia cristiana. Recordemos el conflicto entre Marción y la iglesia emergente. Entonces, aquí tenemos lo que es la Biblia de estudio patrística. Es realmente buenísima. Yo se lo recomiendo a todos aquellos que estén interesados en la interpretación del cristianismo antiguo acerca de las escrituras. Recordemos de que una de las reglas de la crítica textual es que mientras más antiguo sea el texto, es más cercano al original. Aquí tenemos padres de la iglesia o teólogos del siglo I, siglo II, que probablemente convivieron con los apóstoles y escucharon de primera mano lo que son las enseñanzas de los apóstoles y transmitieron esas enseñanzas en su interpretación hermenéutica y posteriormente en los escritos que elaboraron estos primeros teólogos de la iglesia del siglo I al siglo V. La verdad es una Biblia bellísima, lo puedes llevar en la mano. Me parece fantástico, las letras, todo. La verdad, Editorial CRIE, ¿cuánto me costó? Yo creo que es la pregunta que todos están preguntando. La verdad, a mí me dan un precio especial por ser cliente eh, preferencial, digamos, debido a los diferentes libros que compro.
No sé cuánto estará la pasta dura en el mercado. Yo lo compré en Papido 52. Papido 52 de Oaxaca. Tiene sucursales, me parece, en México y me parece que en Veracruz. Pueden acercarse a Papido 52. A mí me salió económico. Yo quiero pensar que me salió económico. Me salió en 700 pesos mexicanos. Pero realmente el costo me parece que es de 850, 900 pesos. Creo que lo he visto hasta en 1000 pesos. Pero acérquense a Papido 52. Probablemente les den un descuento. Probablemente digo porque no sé realmente. A mí me dan el descuento preferencial debido a que soy comprador compulsivo en algunas ocasiones, aunque ya dejé de ser comprador compulsivo. Ya me refiné en cuanto a los libros que adquiero en físico, ya me pasé a lo digital. Entonces, como les prometí, yo creo que vamos a examinar ese versículo de Mateo 1:25 para ver en acción lo que es la Biblia de estudio de la patrística. ¿Qué enseñaba la patrística? Los que quieran terminar de ver el video lo pueden dejar hasta aquí. Ya dejamos de hablar lo que es el unboxing. Y vamos a ver lo que es Mateo 1:25. Acerca de este versículo controvertido. Y vamos a consultar también lo que es el libro de los primeros cristianos de César Vidal. Mateo 1:25 dice, y todos sabemos esta escritura que realmente nos habla o no nos habla si realmente José tuvo relaciones con María después del nacimiento de Jesús. Vamos a ver qué dice. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Si nos vamos a las versiones actuales, realmente nos da la idea de que no tuvo relaciones hasta después de haber tenido María, lo que es su hijo. Tiene una sola nota, el versículo 32, por Jerónimo de Estridón, que dice, ¿por qué José se abstuvo de la unión conyugal hasta el día del parto? Quiero que vean esto con detenimiento. ¿Por qué José se abstuvo de la unión conyugal hasta el día del parto? Es decir, aquí Jerónimo de Estridón nos está diciendo y nos está afirmando de que José no tuvo relaciones sino hasta después del parto. Dice, ¿por qué José se abstuvo de la unión conyugal hasta el día del parto? Dice, se me responderá, porque había oído al ángel, lo que en ella ha nacido del Espíritu Santo es. Luego, el que tuvo fe tan grande en el sueño que no se atrevió a tocar a su mujer, es creíble que después de haber oído a los pastores y visto a los magos y presenciado tantos milagros, se atreviera a acercarse siquiera a la que era templo de Dios. En otras palabras, ¿por qué no tuvo relaciones José, sino hasta después de que había nacido el niño? Esto debido a que el producto que llevaba en el vientre, si nosotros nos estamos analizando esto teológicamente, no los estamos analizando desde la crítica.
teológicamente nos habla de que el producto que yacía en el vientre de María era producto del Espíritu Santo y por lo tanto era un ser santo. Y no se atrevía a tener relaciones José, sino hasta después de haber pasado el alumbramiento de María. Y realmente la creencia de la virginidad perpetua se basa en un dogma de fe. Es un dogma de fe de la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Es respetable porque es un dogma de fe. Las controversias en que si es cierto o no es cierto acerca de la adoración mariana, acerca de la virginidad perpetua, podemos rastrearlas en el siglo V después de Cristo, en un libro apócrifo llamado el Protoevangelio de Santiago, que es un evangelio apócrifo que habla acerca de esta tradición. De hecho, esto es una tradición. El hecho de ver a José como una persona mayor, realmente el texto bíblico no dice que José sea una persona mayor. ¿De dónde procede la idea de que José era una persona mayor? Procede de la tradición y del libro apócrifo llamado Protoevangelio de Santiago, que ya en esas épocas, siglo V después de Cristo, ya había cierta tendencia de adoración a la Virgen María, y ahí nos hablan acerca de José como una persona mayor, que fue el custodio de la virginidad de María. Pero este es un libro apócrifo. Realmente el dogma de la virginidad perpetua se basa en esas tradiciones en libros apócrifos. La imagen de José como un personaje mayor no lo tenemos en la Biblia. Búsquenlo y no van a encontrar nada acerca de la edad de José. Yo sé que en las películas, en las series, retratan a José como un personaje mayor, como un personaje grande. Sin embargo, estudios y eruditos han argumentado de que tanto María como José pudieran haber sido personas que se casaron en una edad realmente que se casaban las personas judías según la cultura, el tiempo y el contexto, sin meterle teología. Eran personas de entre 20 y 16 años. La tradición de ver a José como una persona mayor es para defender la tradición de la virginidad perpetua de María. Voy a volver a leer esto, yo les estoy dando el contexto de cómo se desarrolló esta adoración a María ya en el siglo V, ya muy tardíamente. Ya María ya había muerto, aunque se supone que en la apócrifa María es ascendida a los cielos. Sin embargo, es literatura apócrifa. Entonces, cuando se escribieron todas estas tradiciones, ni María, ni José, ni los hermanos de Jesús estaban vivos para refutar esta tradición cristiana. Entonces voy a volver a leer esto. ¿Por qué José se abstuvo de la unión conyugal hasta el día del parto? Es decir, después del parto sí tuvo relaciones con María. Dice, se me responderá, porque había oído el ángel lo que en ella ha nacido del Espíritu Santo es. Luego el que tuvo fe tan grande en el sueño que no se atrevió a tocar a su mujer. Es creíble que después de haber oído a los pastores y visto a los magos y presenciado tantos milagros, se atreviese a acercarse siquiera a la que era templo de Dios, morada del Espíritu Santo y madre de su Señor. Esto es Jerónimo de Estridón contra el vídeo. Nos explica por qué no tuvo relaciones sexuales José, sino hasta después del parto, porque veía, porque veía en la concepción o en el producto algo santo.
Entonces, esa idea de una virginidad perpetua que es enseñada por los padres de la iglesia, digamos que para argumentar esto podemos decir de que no todos los padres de la iglesia defendían la virginidad perpetua de María. Tenemos este libro llamado Los primeros cristianos, que es un estudio crítico histórico y literario acerca del primer siglo, que es lo que crean los primeros cristianos acerca del movimiento de Jesús. Y quiero leerles una nota que habla acerca de esta cuestión, acerca de la defensa de la virginidad perpetua, que realmente el decir de que los padres de la iglesia adoraban a la Virgen María o le brindaban cierto estatus como dogma de fe de la virginidad perpetua es una falacia exegética. Realmente no todos los padres de la iglesia estaban de acuerdo en cuanto a este dogma de fe. Estamos tratando esto desde la teología. La virginidad perpetua es dogma de fe de la Iglesia Católica Romana y es algo que no lo podemos discutir porque es dogma de fe, pero podemos ver los antecedentes históricos, las referencias en los padres de la Iglesia, que de hecho en el Concilio Vaticano II los padres de la Iglesia es autoridad. Sin embargo, no todos los padres de la Iglesia estaban de acuerdo en el dogma de la virginidad perpetua. Voy a leerles este pequeño artículo que habla acerca de esto, acerca de los hermanos de Jesús. Y yo sé que aquí hay una guerra entre católicos y protestantes, pero ¿qué dice realmente la historia? ¿Qué es lo que dicen las fuentes? Yo creo que mi comentario no vale ni un peso, pero vamos a ver qué dicen las fuentes. Dice, es muy posible asimismo que la relación de parentesco entre Jesús y Jacobo, es decir, Santiago, influyera siquiera indirectamente en el peso en el que el segundo disfrutó en el interior de la comunidad jerosolimita. Sin embargo, establecer exactamente el tipo de parentesco entre ambos ha provocado polémicas. ¿Realmente Santiago era el hermano de Jesús? Recordemos de que la misma Biblia dice de que Jesús tenía hermanos y hermanas, y a Santiago se le conoce como el hermano de Jesús. Y aquí, para defender lo que es el dogma de la virginidad perpetua, se ha asumido de que esos hermanos de Jesús eran hermanos de Jesús debido a que colocan a José como una persona mayor que tuvo otra relación y de esa relación tuvo a sus hermanos de Jesús con otra mujer. Y entonces de ahí se agarran para poder hablar de que no tenían parentesco. Sin embargo, eso es tradición, eso es algo del siglo V, ya muy tardíamente. Realmente, ¿qué es lo que nos dicen las fuentes? Dice de que el parentesco entre ambos ha provocado polémicas. Y esto es lo que vemos entre catolicismo y protestante, cuya base y punto de partido son, reconozcamos, lo dice el autor, hay que reconocer que esta cuestión entre si María tuvo otros hijos es una cuestión teológica, más que histórica. Dice, reconozcámoslo, más teológicos y dogmáticos que propiamente históricos. ¿Qué quiere decir? La defensa de que los hermanos de Jesús no eran hermanos carnales de Jesús es debido a ese dogma de la virginidad perpetua. Pero en la Biblia lo vemos. Han querido argumentar desde la lingüística, pero desde la lingüística no nos habla nada acerca de que si son primos, es lo que también se argumenta. Sin embargo, aquí hablemos claro, las fuentes nos dicen que esta polémica tiene base y punto de partida, reconozcámoslo,
más teológico y dogmático que propiamente históricos. Dice Josefo, está citando a un historiador del siglo I, Flavio Josefo, del siglo I, historiador. Dice, Josefo parece haber entendido que eran hermanos carnales, y en el mismo sentido ha sido comprendido el término adelfos, con el que se califica a Jacobo por los autores judíos posteriores. Desde las fuentes, desde la historia, Josefo consideraba en el siglo I a Santiago hermano carnal de Jesús. Recordemos de que esta tradición acerca de eh, la veneración de la virginidad perpetua surge en el siglo V en literaturas apócrifas. En el siglo I no había ningún problema en considerar que María tuvo otros hijos después de Jesús. Y ahora, la misma Biblia no tiene ningún problema al afirmar de que Jesús tuvo hermanos y hermanas. En otras palabras, José se abstuvo de tener relaciones hasta después de que nació Jesús, el primogénito, que quiere decir el hijo primero, es decir, en otras palabras, tuvo más hijos María. Entonces, todo este problema es debido a problemas teológicos y dogmáticos. Y como acabo de comentar, la misma Biblia no tenía problema en aceptar esto. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, los Evangelios, están datados del año 60 al año 100, al año primero. En esa época no existía una veneración mariana o una veneración acerca de la virginidad perpetua. Probablemente esto surge en el siglo IV, siglo V después de Cristo. Por lo tanto, no hay ningún problema con encontrar estos datos en la Biblia griega del Nuevo Testamento. Pero que sin embargo, posterior al desarrollo de este dogma acerca de la virginidad perpetua, ya causa problemas, porque ni la misma Biblia sustentan lo que sustenta el dogma de fe. Miren qué dice esto acerca de los padres de la iglesia. Ya leímos en la Biblia patrística acerca de por qué José no tuvo relaciones sino hasta después. Ahí está, escrito por un padre de la iglesia. Ahora dice este artículo acerca de los padres. De esa misma opinión fueron también algunos de los padres de la iglesia. ¿Qué opinión? Acerca de que Jesús y Santiago sí eran hermanos carnales. Dice aquí, nos cita quiénes eran estos padres de la iglesia que sí afirmaban de que Jesús y Santiago sí eran hermanos carnales. Dice Egésipo, que nos ha llegado a través de Eusebio de Cesarea, historiador cristiano. Tertuliano también no estaba de acuerdo o veía a Santiago como el hermano carnal de Jesús. Lo encontramos en De Carne Christi Secti Akbar. Ahí está la referencia. Y Juan Crisóstomo. Aquí tenemos dos personajes padres de la iglesia muy importantes para el cristianismo. Tenemos a Tertuliano y Juan Crisóstomo, que no sostenían la virginidad perpetua. Ellos afirmaban de que Santiago era el hermano carnal de Jesús. Juan Crisóstomo hace ese comentario en una homilía 44 sobre Mateo 1. Lo pueden buscar, toda esta información ya está en internet, me parece. Y aquí va a ser un comentario el autor acerca de Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo es considerado un gran predicador. Dice, hablando de Juan Crisóstomo, dice, este último además no parece haber tenido un concepto muy elevado de la madre de Jesús, que consideraban a Jacobo como hermano de Jesús
e hijo de María. Este último, además, no parece haber tenido un concepto muy elevado de la madre de Jesús. Es decir, no había esa veneración a, a María. Recordemos de que nosotros respetamos realmente lo que es a María como la madre de Jesús. Sin embargo, esa creencia, aún padres de la iglesia no estaban de acuerdo en esa veneración o ese dogma de fe de la virginidad perpetua. Aquí vemos a Tertuliano, vemos a Juan Crisóstomo. Aún el autor nos dice de que Juan Crisóstomo no tenía una veneración o no parece haber tenido un concepto muy elevado acerca de la madre de Jesús. Y dice textualmente que consideraban a Jacobo como hermano de Jesús e hijo de María. Entonces, estos padres de la iglesia que encontramos, que es Egésifo, Tertuliano, Juan Crisóstomo, no sostenían realmente un puesto elevado a María, sino consideraban que era Santiago el hermano carnal de Jesús y el hijo carnal de María. Pueden darle captura de pantalla. Entonces, lo importante es irnos a la fuente. En cuanto a la virginidad perpetua, que se ha argumentado de que los padres de la iglesia adoraban a María o veneraban lo que es la virginidad perpetua, según las fuentes que acabamos de leer, realmente no es como nos lo cuentan. Muchas veces afirmamos cosas sin leer. Acabamos de leer lo que es el libro de los primeros cristianos de César Vidal, que abarca la historia del primer siglo del cristianismo o los cristianismos. Acabamos de leer también una nota de la Biblia de estudio patrística del siglo I al siglo VI. Y acabé de explicar cómo es que se fue desarrollando esta adoración a esta adoración mariana y este dogma de fe que es la virginidad perpetua. No podemos argumentar algo en contra de un dogma de fe. Es lo que cree, nadie puede negar eso, pero podemos verlo desde las fuentes históricas, argumentar con citas de autores y aún nos fuimos a las fuentes del cristianismo. Tertuliano, Juan Crisóstomo, y argumenta el autor César Vidal acerca de lo que Juan Crisóstomo pensaba acerca de María, que realmente no la tenía en una posición muy alta. Entonces espero haber respondido acerca de esta pregunta, que me parece que hubo una pequeña pelea por ahí entre los suscriptores. Yo no contesté nada porque mi comentario no vale ni un peso. Sin embargo, quería contestarla con algunas referencias biográficas. Espero que hayamos entendido esto. La virginidad perpetua es dogma de fe. Es una creencia de fe y para fe que la Iglesia Católica Romana tiene acerca de la virginidad perpetua, aún de la ascensión de María y aún acerca de María como intermediaria, pero es dogma de fe. Sin embargo, desde las fuentes históricas podemos ver de que no todos los padres de la iglesia aceptaban esto. Ese dogma de fe se fue desarrollando en el siglo IV, siglo V, posteriormente, cuando realmente salen estos libros apócrifos. Pueden leer el libro apócrifo del protoevangelio de Santiago, donde salen todas estas tradiciones acerca de la virginidad perpetua, acerca de la ascensión de María, acerca de la imagen de José como un anciano. De hecho, parte de esos libros apócrifos
Y podemos ver cómo se va desarrollando ya en estos siglos lo que es este dogma de fe, que es respetable y es dogma de fe. Al final de cuentas, yo creo que, como dicen las escrituras, al final el Señor nos revelará todas las cosas. Tal vez no en esta vida, tal vez en la otra. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes, compartir mi alegría, empezar a estudiar este año lo que es la patrística. La verdad es una Biblia que me parece que vale la pena conseguirla, vale la pena tenerla en nuestras bibliotecas. Entonces nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Ya llevamos 1 hora y media hablando acerca de la patrística, acerca de estas cuestiones. Quisiera pedirles una disculpa debido al tic que tengo. Yo sé que a veces es un poco molesto, ya que después del COVID-19 quedé con secuelas. Sin embargo, a pesar de ese aguijón que se me ha puesto encima, eh, trato de buscar un tiempo para poder compartir algún tipo de contenido con ustedes. Y es algo que me apasiona, es algo que he estado haciendo o yo hacía antes en la iglesia. Sin embargo, debido a diferentes cuestiones eclesiásticas, yo ya no puedo compartir o enseñar en la iglesia, pero sin embargo, seguimos enseñando en las redes sociales. Entonces, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos los que vieron este video hasta el final. No se escandalicen, consigan los libros, estudien, mediten y saquen sus propias conclusiones. Nos vemos en otra ocasión.